Del no, no y no. En el marco del 119 aniversario de la caída en combate del general Antonio de la Caridad Macei Grajales, el titán de bronce, y apenas 2 kilómetros del lugar donde descansan sus restos, integrantes de la resistencia cubana de diferentes regiones y provincias del país, nos hemos dado cita aquí, en el municipio habanero Santiago de las Vegas, Boyero, para hacer público de manera oficial la campaña del no, no y no. ¿En qué consiste esta campaña? Consiste en un esfuerzo coordinado por llevar la resistencia cubana a una fase decisiva, más intrépida y de mayor efectividad, retomando la campaña por el paro nacional y apoyar incondicionalmente a los esfuerzos que realizan por la libertad de todos los presos políticos, el Foro por los Derechos y Libertades. Además, una campaña más activa y eficaz, tanto en sus logros como en sus repercusiones, será una respuesta adecuada y efectiva al acomodamiento del gobierno de los Estados Unidos y de la Iglesia Católica al cambio fraude que pretende la dictadura, subrayando esto último por la reciente visita a Cuba del secretario de Estado de la administración Obama, John Kerry, y el mismísimo Papa Francisco, y resaltando el fracaso de ese acomodamiento en cuanto a una eventual mejoría en el respeto a los derechos humanos por parte del régimen. Ante esta realidad y teniendo en cuenta que el cambio fraude ya ha comenzado, tal como lo advirtió nuestro frente, creemos necesario prestar atención a las siguientes consideraciones. Primero, es necesario superar un procedimiento de protestas y manifestaciones públicas que se ha vuelto predecible para el régimen y equivale, por tanto, a mantener a los represores informados y alerta sobre el accionar de la oposición. Segundo, sin restar importancia a la defensa y promoción de los derechos humanos, por cuanto esta labor ha contribuido a la obtención de espacios por parte de la oposición, entendemos que es preciso avanzar ya hacia nuestra meta última, que es el cambio de régimen y la realización de un cambio verdadero en Cuba. Es necesario acentuar un trabajo paciente, discreto y efectivo de reclutamiento y concientización del pueblo, para en un momento dado lanzarnos juntos todos a la calle a recobrar la libertad. Esta tarea de recuperación de su propia libertad corresponde al pueblo cubano y es preciso concientizarlo para no retrasar el cambio verdadero. Hay que potenciar, cuarto, hay que potenciar al mayor número posible de líderes populares a lo largo y ancho del país, individuos que generen simpatía, respetos y admiración dentro de sus comunidades. Esto debe hacerse empleando un lenguaje sencillo y entendible, en el cual la población vea reflejados sus problemas y las posibles soluciones. Los cubanos y las cubanas necesitan una oposición con programas agradables, sencillos y populares, y por ende más entendibles. Se necesita, punto 5, diversificar los escenarios de lucha cívica, preparando misiones objetivas en los barrios y vecindarios, multiplicando los escenarios de acción política. Es como podemos llegar a la gran mayoría del pueblo y lograr la adhesión de ese pueblo. Necesitamos hombres y mujeres preparados en los barrios, que sepan llegarle a la gente, que sean ejemplares en su comunidad y en sus relaciones sociales y laborales. Cada organización o comando del frente debe contar con una agenda política bien definida. No basta con tener un grupo opositor en una ciudad, provincia o región. El kit de la cuestión está en articular un movimiento opositor a lo largo y ancho del país, sin un líder, sin un caudillo o jefatura unímoda, sino tener un liderazgo amplio y consensuado, donde la unidad en la acción sea premisa indispensable. 7. Debemos enfocarnos en crecer, crear y trabajar mejor en todos los sentidos, en lo político, en lo cultural, en el trabajo en las comunidades y en la propaganda, para que la gente acuda a los opositores y vea en estos la alternativa a las parásitas instituciones oficialistas. Es necesario priorizar la lucha y la resistencia diaria por encima de complejos proyectos políticos. Es preciso evitar que las acciones de la oposición devengan en una rutina previsible diaria, donde no exista avance verdadero.
Es necesario evitar todo lo que pueda conducir a un ridículo político, aprovechable por la dictadura para sus fines propagandísticos. La campaña del no, no y no puede contar con un sinnúmero de lemas y consignas, tantas como las circunstancias, la imaginación y la improvisación e iniciativa misma lo permitan. Los lemas se deben ajustar a la campaña misma, es decir, el rechazo total y la ilegitimidad del régimen y el irrespeto del mismo a los derechos y necesidades del pueblo. Por ejemplo, no a la dictadura, no a los bajos salarios, no al cambio fraude, no a la mala atención médica, no al hambre, no a los actos de repudio, etcétera, etcétera. 10. Los promotores de la campaña no, no y no, lejos de obstaculizar el resto de las iniciativas y propuestas civilistas de la oposición, les brinda comprensión, la unidad en la acción. Precisamente es eso, apoyo y solidaridad con los puntos e iniciativas que nos unen a un objetivo en común. 11. Los comandos y organizaciones que conforman el Frente de la Resistencia quieren dejar bien claro que se desmarcan de la diaria y rutina única de ciertas determinadas formas de hacer disidencia, que con el uso y desuso se ha convertido en una rutina diaria y que por ende ni representan un factor de cambio ni factor de presión. El Frente de la Resistencia quiere además dejar bien sentado que esto es una guerra, y aunque no sea con armas y violencia, al adversario hay que verlo como tal y como es, y nuestra principal misión es derrotarlos políticamente y que sean expulsados o abandonen el poder, porque los represores de hoy no pueden jamás ser los reformadores del mañana. Y esta campaña no, no y no también busca eso, que los funcionarios y militares, que sus manos no estén aún manchadas con la sangre de las víctimas inocentes, se retraten de hacerlo y abandonen la fuerza de la represión y se sumen a la libertad. 12. La campaña no, no y no cuenta con varios matices y con la colaboración y concurso de cuantas organizaciones y personas quieran con nosotros colaborar. Y aunque no pretendemos contar con la verdad absoluta, sí entendemos que es preferible más de medio siglo más de lucha y sacrificio que aceptar un cambio fraude, y como este ya empezó, nuestro deber inmediato es frenarlo. Cuando decimos no, no y no, estamos diciendo no aceptaremos los intentos de reformar o democratizar el raulato, porque el castrismo es un sistema irreformable e ilegítimo. No queremos mejorarlo, porque por naturaleza es inhumano y cruel, y tenemos que reemplazarlo por otro más justo. Intentar democratizar lo antidemocrático es tan absurdo como imposible. 14. Conscientes de que algunas de las peticiones de la disidencia al régimen puede otorgarlas sin que con ello implique el peligro de poner en riesgo el poder que detentan. Sobre este particular, en momentos en que una política de reacomodo oportunista pudiera disfrazarse de aperturista, nuestra posición es bien clara y definida. No, no y no a la dictadura. Otros puntos a considerar. Es de suma importancia para la oposición cambiar métodos obsoletos, no repetir constantemente el mismo tipo de acción y dejar de presentarnos siempre como los eternos perseguidos y reprimidos. Consideramos que es la hora de pasar a la ofensiva en todos los frentes de lucha. Los grupos y organizaciones y comandos que integran la resistencia debemos dejar de hacernos predecibles y actuar cuando, cómo y dónde y por qué nos convenga. Repito el párrafo. Los grupos y organizaciones y comandos que integran la resistencia debemos dejar de hacernos predecibles y actuar cuando, cómo, dónde y por qué nos convenga y sea viable, y no siempre respondiendo a esquematismos y dogmas impuestos. Mientras el régimen siempre sepa por dónde, cuándo, cómo y por dónde llegamos, ven, gritamos y salimos a la manifestación o acción, poco o casi nada podremos avanzar. Si la represiva sabe que hoy haremos lo mismo de ayer y mañana lo mismo de pasado, si la represiva conoce el número de miembros de nuestros grupos, el programa a seguir, poco o muy poco nada se avanza. La batalla por los derechos humanos es sumamente útil, pero no lleva al fin del derrocamiento de la dictadura. El Frente lo proclama públicamente como nuestro principal y magno objetivo. Solo sin los castros y sin el más mínimo vestigio de su maquinaria represiva podremos construir una patria libre y soberana.
A continuación, algunas propuestas que son ya en el orden privado de la organización. Bien, conclusiones. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la resistencia cubana tiene que pasar a una nueva etapa de lucha, de la rutina diaria a la resistencia constante. Y hay que hacerlo saber al mundo y demostrárselo. A quienes luchan por el cambio, desde visiones diferentes a la nuestra, nuestros respetos y la voluntad de trabajar juntos por una Cuba mejor, unidos en lo que nos une. A nuestros represores, nuestro eterno y firme rechazo y condena, así como nuestra firme negativa a contribuir en lo más mínimo a cualquier paso, iniciativa que pueda facilitar o darle oportunidad al continuismo, porque conscientes que más que reformas y aperturas, lo que necesitamos es cambio, jamás vamos a renunciar al mismo. Firman la Dirección Nacional del Frente, José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, asesor principal del Frente y responsable del Departamento Táctico, Estratégico y Acción. Francisco Manzanero Ortiz, presidente del Movimiento Opositor Juan Pablo II y coordinador nacional del Frente. Rolando Rodríguez Lobaina, vocero nacional y secretario ejecutivo del Frente. Egberto Ángel Escobedo Morales, vicepresidente del Frente. Jorge Luis, servidor, secretario del presidente. Firman además otros miembros del Ejecutivo Nacional. Julián Martínez Báez, presidente del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharo. Lázaro Ricardo Fiallo López, delegado provincial en Mayabeque del Partido por Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharo, directivo del Frente. Ilian Marrero Abreu, jefa del Comando Femenino de Acción y Propaganda, Acela Mederos. Yudeni Almeida Rodríguez, jefa del Comando Femenino de Acción y Propaganda, Araceli Rodríguez San Román. Edelvis Granda Pérez, jefe del Comando de Acción y Propaganda, Tom Dique. Ciro Alexis Casanova Pérez, jefe del Comando de Acción y Propaganda, Chin Gutiérrez. Diasnelli Cruz Sosa, jefa del Comando Femenino de Acción y Propaganda, la línea de Placetas. Jorge Luis Suárez Barona, jefe del Comando Agramontino de Acción y Propaganda, Julio Sanguilí. Daniel Miguel Jiménez, jefe del Comando Agramontino de Acción y Propaganda, Boitelli Zapata Viven. Danevis de la Celda Duanis, jefa del Comando Femenino de Acción y Propaganda, Amalia Simones. Alexander Pérez Aguilar, presidente del Movimiento Pro-Democrático Pedro Luis Boitel. Damaris Moyas Portieli, jefa del Comando Especial Coalición Central Opositora, César Páez. Iris Tamara Pérez Aguilera, presidente del Movimiento Femenino por los Derechos Humanos. Isael Poveda Silva, coordinador nacional de la Alianza Democrática Oriental, y otros hermanos más que ahora van a dar su nombre que llegaron y no se de otras organizaciones que son de frente de comando. Ahora, antes de que ustedes arreglen las identificaciones ahora, vamos a pasar a el momento solemne de la campaña. No, después. Para que aclare la verdad. Estos son los lemas de la campaña. Vamos a decirlo con la fuerza. A la dictadura le decimos no, no y no. A la represión le decimos no, no y no. A los asesinatos selectivos le decimos no, no y no. A la corrupción administrativa le decimos no, no y no. A los bajos salarios les decimos no, no y no. A los altos precios de los alimentos le decimos no, no y no. A que le paguen con una moneda y le vendan con otra no, no y no. A los apagones eléctricos no, no y no. Al hambre no, no y no. A la farsa electoral del 2018 no, no y no. A legitimar con nuestra presencia ninguna asamblea, evento o votación organizada por la dictadura no, no y no. No a la Constitución marxista y a cualquier intento de reformarla no, no y no. A que se priven a los niños cubanos de la leche y las compotas en la edad que más lo necesitan no, no y no. A la falta de médicos y especialistas en los hospitales cubanos no, no y no. A las largas esperas en centros médicos y de salud
No, no y no. A que continúen llevándose nuestros médicos a Venezuela cuando en Cuba tanto lo necesitan. No, no y no. A las reformas. No, no y no. Al diálogo. No, no y no. Al entendimiento con la tiranía. No, no y no. A la reconciliación sin primera justicia. No, no y no. A la falta de derechos y libertades. No, no y no. A los actos de repudio. No, no y no. Al servicio militar obligatorio. No, no y no. A la precariedad social predelictiva. No, no y no. A los altos impuestos contra trabajadores por cuenta propia. No, no y no. Al adoctrinamiento de niños cubanos. No, no y no. A la represión contra las damas de blanco. No, no y no. A la represión contra el todos marchamos. No, no y no. Al intento de dividirnos. No, no y no. A la dictadura. No, no y no. A la represión. No, no y no. A los hermanos Castro. No, no y no. Quedó buenísimo.